En un reino escondido entre colinas ondulantes y bosques susurrantes, un rey se sentaba en un trono tallado en roble antiguo, con el corazón apesadumbrado por las cargas del liderazgo. Este rey, conocido por su temperamento apacible, aborrecía el conflicto y el derramamiento de sangre. Su reinado estaba impregnado de bondad, un anhelo de fomentar la paz entre su pueblo. Sin embargo, esa misma gentileza se convirtió en su talón de Aquiles. Los consejeros tramaban a sus espaldas, los nobles explotaban su indulgencia, e incluso el pueblo murmuraba sobre su suavidad, confundiéndola con debilidad. El reino tambaleaba al borde del caos, no por la guerra sino por la erosión del respeto hacia un gobernante demasiado apacible para inspirar temor. Una tarde, al caer el crepúsculo, el rey, envuelto en una capa sencilla para pasar desapercibido, buscó el consejo de un sabio venerado que vivía en una humilde cabaña al borde del bosque. El sabio, con ojos como ámbar pulido y una presencia que parecía vibrar con la sabiduría de los siglos, dio la bienvenida al rey. El monarca abrió su corazón, contando cómo su benevolencia invitaba a la manipulación, cómo su aversión a la severidad lo dejaba vulnerable. Anhelaba seguir siendo compasivo y, al mismo tiempo, gobernar con eficacia, encarnar la bondad sin ser pisoteado por aquellos que la confundían con fragilidad. El sabio, acariciando una barba fluida, se recostó y comenzó a relatar una fábula, tejida con los hilos de la naturaleza y las fallas humanas, una historia para iluminar el camino. Hace mucho tiempo, en una aldea abrazada por campos y arroyos, una serpiente feroz hizo su hogar bajo las raíces nudosas de un árbol antiguo. Esta criatura no era un reptil común. Sus escamas brillaban como obsidiana pulida y sus ojos ardían con una inteligencia feroz. Pero su reputación era de terror. La serpiente atacaba rápidamente a cualquiera que se acercara demasiado. Su veneno era un mensajero veloz de la muerte. Los aldeanos aprendieron a evitar el camino cerca del árbol, con el corazón latiendo de miedo ante el simple susurro de las hojas. Las madres advertían a los niños que no se acercaran, y los viajeros tomaban rutas más largas para esquivar el dominio de la serpiente. El miedo reinaba en la tierra alrededor de ese árbol solitario. Un día, el anciano de la aldea, una figura de autoridad tranquila con un corazón sintonizado con la armonía, pasó por el árbol. A diferencia de los demás, no se acobardó. En cambio, se detuvo, mirando a la serpiente enroscada en las sombras. Sintiendo una chispa de potencial en la criatura, se acercó, sin temor. No pronunció palabras, pero su presencia llevaba un mensaje de paz, un impulso silencioso para que la serpiente abandonara sus formas viciosas. La serpiente, tal vez cansada de su propia soledad o conmovida por la calma resolución del anciano, sintió un cambio interno. Juró cambiar, renunciar a sus mordidas venenosas y vivir en tranquilidad. Desde ese día, la serpiente dejó de atacar, permitiendo a los viajeros pasar sin daño. La noticia se extendió rápidamente. La serpiente, antes temida, ya no mostraba sus colmillos. Los aldeanos, envalentonados por este cambio, se volvieron curiosos. Los niños, antes prohibidos de acercarse al árbol, se aventuraban más cerca, su valentía alimentada por la nueva docilidad de la serpiente. Pero la curiosidad pronto se tornó en crueldad. Los chicos arrojaban piedras, observando con regocijo cómo golpeaban las escamas de la serpiente. Los hombres la pinchaban con palos, probando su pasividad. Las mujeres, antes temerosas, ahora se burlaban de su quietud. La serpiente, fiel a su voto, soportaba el abuso sin retaliar. Su cuerpo se llenó de moretones, sus escamas se opacaron y su espíritu se debilitó. El árbol, antes una fortaleza, se convirtió en un escenario para su sufrimiento. Meses después, el anciano regresó al árbol, con pasos lentos pero decididos. Encontró a la serpiente como una sombra de sí misma, herida, demacrada, con los ojos apagados por el dolor. La mirada de la serpiente se encontró con la del anciano, y en ese intercambio silencioso, había un destello de traición. La serpiente había seguido la guía del anciano, abandonando su ferocidad, pero ahora yacía rota, burlada por aquellos a quienes había perdonado. El anciano, con el rostro suavizado por la comprensión, se arrodilló junto a la serpiente. Vio la verdad. La serpiente había malinterpretado la esencia de la paz. El anciano le había instado a dejar de dañar a otros, no a renunciar a su fuerza. Con un gesto gentil, animó a la serpiente a levantarse, a desplegar su capucha,
no para atacar, sino para recordar al mundo su poder. La serpiente, aunque debilitada, siguió la sabiduría del anciano. Al día siguiente, cuando un grupo de jóvenes se acercó con piedras en las manos, la serpiente se irguió, su capucha se extendió ampliamente, y bueno, sus ojos brillaban con una ferocidad silenciosa. No se necesitaba veneno, no se requería ataque. La mera visión de su fuerza contenida hizo que los jóvenes huyeran despavoridos, su risa reemplazada por asombro. Desde ese día, las burlas de los aldeanos cesaron. Pasaban por el árbol con respeto, no con miedo, reconociendo el poder de la serpiente templado por la contención. La serpiente, a su vez, encontró la paz, no en la pasividad, sino en el equilibrio entre la compasión y la determinación. Sus escamas recuperaron su brillo, y el árbol se convirtió en un símbolo de armonía, no de terror. El sabio guardó silencio, su relato concluido. El rey permaneció inmóvil, la historia calando en su alma. Se vio reflejado en la serpiente, su bondad como una fortaleza mal aplicada. La sabiduría del anciano iluminó su camino. La benevolencia no significaba debilidad, ni la paz requería rendición. El rey regresó a su palacio, con el corazón más ligero, pero con una resolución más firme. Comenzó a gobernar con una nueva claridad. Escuchaba a su pueblo, ofrecía clemencia donde era justificada, pero enfrentaba el engaño con una firmeza inquebrantable. Los consejeros que antes conspiraban encontraron sus planes frustrados por su autoridad tranquila. Los nobles que probaban su paciencia enfrentaban consecuencias entregadas con precisión serena. El reino floreció, no porque el rey hubiera abandonado su bondad, sino porque había aprendido a manejarla con sabiduría. La lección quedó clara, grabada en la mente del rey tan vívidamente como la historia de la serpiente. La bondad era una llama que debía nutrirse, no una debilidad para ser explotada. Vivir con compasión requería no solo un corazón gentil, sino una mente perspicaz. Uno podía mantener la paz interior y al mismo tiempo proyectar fuerza hacia afuera. El rey abrazó este equilibrio. Su reinado fue un testimonio del poder de la bondad templada por la astucia. Protegió la tranquilidad de su corazón, mientras aseguraba que su autoridad no fuera cuestionada. Y así, el reino prosperó, un faro de esperanza donde la bondad reinaba, no como un defecto, sino como una fuerza, resiliente, sabia e inquebrantable.